Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Sean bienvenidos a mi canal, yo soy TKplay y en el día de hoy vamos a hablar de la noticia del momento. Pues resulta que el muy conocido y popular youtuber Logan Paul acaba de anunciar el día de ayer, 20 de diciembre del 2021, en su cuenta de Twitter que se ha gastado un total de 3.5 millones de dólares en 6 Booster Box de Pokémon de base set de la primera edición, una completa locura. Como pueden ver en esta fotografía que subió a su red social, podemos observar el case que contiene las 6 Booster Box, que obviamente desde un punto de vista de un coleccionista es algo que todos quisiéramos tener. Pero claro, no todos tenemos 3.5 millones de dólares en nuestra cuenta bancaria. ¿Sabes lo que te digo? Esto es algo que solamente Logan Paul podría darse el lujo de hacer. Y además también publicó el siguiente vídeo. Bro, let's fucking go. That's a $3.5 million box. We're sitting in the vicinity of 11 first edition base set Pokemon boxes. This will probably never happen again. Is this the only one that we know of that exists? Until somebody shows another one, it's the only one. How many first edition Charizards that are inside here? Charizards they've been eaten. I can hear them, fam. They're trying to get out, bro. Como pudieron ver, es una completa locura. En total son 6 Booster Box, por lo cual ha pagado un total de $583.333 por cada caja. Y con esto Logan Paul ya ha logrado tener en su poder un total de 11 Booster Box de Pokémon de la primera edición. Ojo, de la primera edición, increíble. Y para los que recién acaban de llegar al mundo del coleccionismo y aún desconocen mucho del tema, simplificando un poco lo que son las Booster Box de primera edición, básicamente es el primer set que lanzó Pokémon Card Game. El set incluye 102 cartas y obviamente las mejores cartas que puedes llegar a sacar de estas cajas son muchas, puesto que son de la primera edición, que es lo más importante porque hay otras cajas que se llegaron a imprimir luego, pero claro, estas ya no serían parte de la primera edición. Y como lo puedes notar, pues estas cartas, como pueden ver, tienen un sello en la parte inferior izquierda de la ilustración donde pone que es primera edición, lo cual les da a estas cartas un valor muy grande. Y obviamente el hit más grande que puedes llegar a sacar de estas cajas es el Charizard de base set Holo Raro de primera edición. En estos momentos en Trollantod tiene un precio de $15.000. Y claramente si tienes en tu poder una de estas cartas, lo más conveniente que puedes hacer es mandarla a gradear, que básicamente es otorgarle una calificación a la carta. Este tipo de valoración se basa en diferentes aspectos, pero lo más principal para una calificación de 10 es que la carta esté en óptimas condiciones, que nunca haya sido jugada, que el corte sea perfecto, sin puntos blancos en las esquinas y obviamente su centrado tiene que ser exacto, sin imperfecciones contra luz ultravioleta, lupas o microscopios. Y si tu carta pasa con todo eso, puedes alcanzar una calificación de 10. Para darte una idea, en estos momentos en Card Market he podido encontrar la carta de Charizard de base set de primera edición en PSA con una calificación de 8 a 17.500 euros, que serían unos $19.775. En PSA con una calificación de 9 lo he podido encontrar a 175.000 euros, que serían unos $197.752. Y en PSA 10 en eBay los precios que tiene esta carta rondan entre los $500.000 a $600.000. Y también he podido encontrar una carta gradeada en Beckett con una calificación de 9.5 a un precio de $250.000. Realmente una locura lo que es la fiebre de Pokémon. Y con respecto a las 6 Booster Box que tiene ahora mismo Logan Paul, muy posiblemente en cada caja pueda llegar a sacar 1 o 2 Charizard de base set, que es lo pues relativamente normal. Como fue el primer set, el tema de los ratios no era tan pesado como los nuevos sets, además que la colección era muy pequeña comparado con la actualidad, y ya se ha visto casos donde han sacado 2 Charizard de una de estas cajas. Hasta el momento aún desconozco cuándo abrirá estas cajas o qué tiene planeado hacer con estas, pero yo estaré informando cualquier novedad.
Y listo, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por verme. Pueden seguirme en mis redes sociales que estarán aquí abajo en la descripción. Si te ha gustado el vídeo, dale ese me gusta, suscríbete al canal y dale a la campana para estar al pendiente de las notificaciones. Sin más que decir, yo soy The Gameplay, nos vemos en la próxima. Hasta luego.